Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, en el mundo actual, tan influenciado por la tecnología, que está presente, yo diría que en casi todos los ámbitos, este sector entonces se convierte en el protagonista del momento, con influencias en los sectores económicos, sociales, de liderazgos, educativos, médicos. Es que por eso es que digo que lo abarcaría todo. Al mismo tiempo, el desarrollo tecnológico ha despertado controversia sobre el manejo ético de la inteligencia artificial y sus posibles efectos en las sociedades. En este caso, de la discusión actual sobre la conveniencia de si hacer o no una pausa de 6 meses en el desarrollo de nuevos pasos en la inteligencia artificial y sus aplicaciones, específicamente en el desarrollo del chat GPT-4. Hoy vamos a enfocarnos en el tema del comportamiento de las empresas tecnológicas en el mercado norteamericano y en el mundo en estos últimos años, cómo ha variado el precio de sus acciones durante, por ejemplo, la pandemia, pospandemia, cuál ha sido su contribución en la economía de los Estados Unidos y en la economía del mundo. Y sobre su influencia sobre los demás sectores y, por supuesto, en el empleo, ahora con lo que hemos visto tantos despidos. Para esto hemos invitado al economista Aliro Álvarez Bello y vamos a darle la bienvenida a Aliro, quien nos ha hecho también una presentación muy interesante. Hola, Aliro. Gracias por la invitación. Nos teníamos pendiente esta continuación de este tema económico. Y bueno, ahora, como yo digo, la tecnología está haciendo tendencia en lo que es todas las noticias, periódicos, redes, revistas, con esto del chat GPT, pero es el sector tecnológico completo en los empleos, la subida del precio de las acciones y luego la bajada. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo podríamos describir, Aliro, este momento en el punto tecnológico y cuál es la participación de este segmento en lo que es el PIB mundial? Ok, primero podríamos comenzar para ir contextualizando un poquito el tema, quizá entendiendo qué tamaño tiene la economía ahora mismo, cómo ha ido creciendo a nivel mundial. Para 2022 se estimó que la economía, el tamaño de la economía era más o menos de 100 billones de dólares. De la economía del mundo. De la economía del mundo, que en términos de... en términos ingleses o de Estados Unidos, mejor dicho, serían 100 trillones de dólares, de los cuales Estados Unidos representa 100 trillones de dólares. ¿Y en billones? Y serían en billones, que serían en nuestra traducción al español serían 100 billones de dólares. 100 billones de dólares, que es como lo entendemos. Exactamente, que es como nosotros lo entendemos. De los cuales Estados Unidos tiene básicamente el 25.3%, que son 25.3 o sea, billones. Un tercio, un cuarto de la economía. Correcto. La tienen los Estados Unidos. Es mucho, ¿eh? Correcto. Es mucho. Y su competidor obviamente natural es China, que está rondando los 20 trillones, que básicamente es el 20%. Wow, pero es pisándole los talones ahí mismo. Correcto. ¿Tenemos alguna gráfica de eso? Sí, tenemos una gráfica por acá. Sí, perfecto. Aquí la tenemos. Entonces, como podemos ver, Estados Unidos 25.3 trillones de dólares, que el equivalente a nosotros serían billones. China 19.9 billones en este caso. Sí. Rusia con 1.8. Canadá con 2.2. Y volvemos al tema de que ha sido también muy cacareado en estos últimos meses, y es lo atrás que está Rusia en la economía, en el problema económico, que el problema de Rusia no es más que ese. A pesar de tener un territorio inmenso, como se ve ahí, fíjense qué excelente mapa, qué bueno que lo has traído, Aliro. Y vemos que mientras Estados Unidos tiene el 25% del PIB del mundo, Rusia tiene 1.8. Inclusive Japón, que tiene una zona territorial menor, tiene casi 5 trillones en términos de PIB, que representa del crecimiento de la economía mundial. Wow. Que es ese que se ve ahí en una esquinita pequeño. Déjame ver si lo veo. Déjame ver. Japón. Ahí a mano derecha. Ahí lo vi. Sí, correcto. 4.9 millones. Entonces, esto está expresado en billones, pero correcto, como son 100
billones, pues ahí vemos que 25 de 100 obviamente es un cuarto. Correcto. Mientras que se podría leer en porcentaje porque es de 100. Correctamente. O sea que sí. Entonces dice, Estados Unidos ha sido la economía más grande del mundo desde 1871. Y se espera que China la supere para el 2030. 2030. A la velocidad que va China, es muy probable que para 2030 las estimaciones sean que China supere en términos de lo que representa para el crecimiento mundial a los Estados Unidos. Excelente mapa para entenderlo todo. Entonces, de ahí vamos a partir porque hay una serie o sea, vamos a entender cómo esto afecta obviamente el sector a nivel mundial tecnológico, de los dos grandes competidores, las implicaciones que eso puede tener para la economía mundial. Desde el punto de vista de Estados Unidos, el sector que más contribuye a su PIB, viéndolo desde el resultado de 2021, es el sector de salud. Y el segundo más importante es el de tecnología con un 10.5%. Ya los demás se reparten entre el sector de la construcción, sector minorista y el de fabricación de bienes no duraderos. ¿Okay? Bueno, la verdad es que me gusta también muchísimo esta gráfica que has traído al libro porque también se traducen muchas cosas, tanto como por ejemplo el sector salud, que tiene tantos intereses y mucha controversia. Correcto. Sobre medicamentos, patentes, ahora con el COVID. Correcto. Fíjense cuánto corresponde al total del PIB de los Estados Unidos. Y tecnología 10.5. Y me imagino que tecnología seguirá aumentando, ¿verdad? Ronda más o menos, se mantiene en términos de lo que era 2019, que andaba más o menos en un 100%, 10%. Ronda más o menos el mismo porcentaje, pero con perspectivas a seguir creciendo a futuro. Y fíjate que es también algo paradójico que mientras está bajando, hay despidos y y las acciones están bajando en precio, sin embargo el sector en general tiende a subir. Correcto. Eso vamos a ver en un momento, pero tiene que ver justamente con las nuevas tecnologías, porque significa que las nuevas tecnologías pueden hacer de estas empresas que sean más productivas y necesitar menos personal, lo que hace que el sector siga creciendo. O sea, que el sector no necesariamente depende de la empleabilidad para seguir creciendo. Y ahí eso me trae a colación uno de los mensajes que anda circulando por internet, por los chats en los últimos días, y es que de las 10 buenas noticias es que hay muchos países que han adoptado 4 días de vacación, 4 días de trabajo laborable. Ahora yo me pregunto hasta dónde eso es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque hay menos, los aparatos, por llamarlos de una manera, ¿verdad? La tecnología va a hacer trabajo por nosotros, pero al mismo tiempo eso le quita puestos de trabajo a las personas. Entonces habría que ver hasta dónde eso es bueno. Es correcto. Yo traje una gráfica que la veremos al final, pero básicamente es un estudio que hizo Goldman Sachs de en qué porcentaje ellos estiman que la inteligencia artificial, por ejemplo, va a reemplazar muchos puestos de trabajo. Entonces yo creo que, como tú bien mencionas, en la medida en que esos 4 días laborables se implementan, van a irse complementando con tecnología que permita mantener a lo mejor 5 días productivos, sin necesariamente que tenga que ser algún empleado que lo trabaje. Y entonces eso también se traduce en que esas compañías puede ser que ganen más ahora, ¿verdad? Y tengan menos empleados. Entonces van a ganar más, obviamente, y van a ser más productivas. Correcto. Eso entonces hay que ver si los colaboradores van a ganar más también o simplemente las utilidades de la compañía, los dueños de la compañía van a tener mayores beneficios. Me imagino que habrá un complemento ahí. Bueno, habrá, pero yo siempre pongo un ejemplo en el caso, y adelantándome un poco, pero en el caso de ChatGPT, por ejemplo, que ya inclusive tú le pides un código de programación y te lo da, donde antes habían 5 programadores, probablemente que ahora tú necesitas uno solo que supervise simplemente o valide que lo que está arrojando el software, el sistema, es correcto. Sí. Entonces ya no necesitas 5 programando, sino que quien te programaría sería el chat, en este caso, y un solo supervisor. Aunque esa responsabilidad del supervisor será mayor. Será mayor, me imagino que será mejor, o sea, será un salario mejor, mucho mejor, pero nunca tanto como si tú tuvieras quizás 5 personas haciendo el mismo trabajo. Volvemos a la gráfica anterior y te pregunto, Aliro, fíjate que aquí dice que los minoristas son, déjame ponerme mis lentes, son 5.5%. O sea, los minoristas que incluyen
un abanico enorme. Correcto. Y solo es un 5.5% versus salud, que es solo salud y es 17.7%. O sea que el peso del sector salud es enorme. Es enorme. Estados Unidos. Minorista podríamos encontrar empresas como Walmart, que es uno de Exacto, en eso pensé. Exacto, de uno, Que vende todo. Inclusive es uno de los mayores empleadores de Estados Unidos. Está creo que en el top 5 de empleadores en Estados Unidos. Pero es curioso que, aunque sea de los que más emplee, no necesariamente sea el sector en su conjunto que más contribuye al PIB de Estados Unidos. Y esa es también una reflexión bien interesante, porque vemos entonces que no está relacionado directamente el número de empleos que ofrece el sector con el tamaño del sector. Correcto. Por eso entonces el minorista quizás es uno de los sectores que más defiende el gobierno. Correcto. Y bueno, habría que ver qué pasa a futuro, porque a final de cuentas por el tipo de trabajo, pero a la medida que también ellos puedan implementar cierta tecnología, hay que ver hasta qué punto el personal del sector minorista comienza a reducirse de igual forma. Eso quiere decir que viene un cambio grande. Viene un cambio grande. De ahí que, como tú mencionabas, han pedido una pausa de alguna manera, unos 6 meses, porque, o sea, no entendemos todavía las implicaciones que eso tiene. Y recordemos que en la economía, uno de los motores de la economía es el consumo. Entonces, de repente, si tú comienzas a cancelar gente que van a tener de alguna manera menos ingresos, no van a poderte consumir, ¿cómo movemos la economía? Y se ha debatido, hay unas discusiones que andan por ahí sobre la implementación de un salario universal para todo el mundo, porque ya no, o sea, ya hay ciertos, digamos, inversores, políticos, figuras importantes en el mundo que están preocupados con el tema de que si somos tan eficientes, utilizamos tecnología y todo, ¿qué pasa con la gente que se queda sin trabajo cuando la economía depende del consumo y un chat GPT, una tecnología, no te va a ir al supermercado a comprar alimentos? O sea, un salario universal aún para los que no están trabajando. Es para todo el mundo. O sea, es como si fuera una base. Un salario mínimo. Exacto, un salario base para todo el mundo. De ahí que el que quiera, no sé, destacarse o lo que sea, pues bueno, trabaja. Pero de lo contrario, todo el mundo, lo que se propone de alguna manera que hubiera una base salarial para el que no trabaja. Hoy hay algo parecido, porque la ayuda del gobierno, por ejemplo, los subsidios y todo ese tipo de cosas es algo parecido. Pero se está hablando ya universalmente, como pensando un poquito en lo que se viene hacia adelante. No, y además esto aplicaría para los desempleados, para los envejecientes que ahora mismo no lo tienen. O sea que aunque haya algo que se podría parecer, no es lo mismo. No es lo mismo, correcto. Interesantísimo. Entonces yo traje aquí unas estadísticas básicamente del sector que las voy a mencionar brevemente. Por ejemplo, para 2022, 1.8 billones era el valor de mercado estimado que alcanzaría el sector tecnológico, o sea que aún estamos cerrando cifras del 2022, muchas estadísticas, pero esa era la estimación que había, que ese sector alcanzara solamente en Estados Unidos 2.8 billones de dólares. ¿Okay? Recordemos que en Estados Unidos el crecimiento o lo que representa Estados Unidos en la economía mundial era 25 trillones, por lo tanto, o 25 billones, por lo tanto 1.8 es un número considerable dentro de esa estadística. 1.8 de los 100 billones. No, dentro de Estados Unidos sería de los 25 billones. Verdad, 25 billones de Estados Unidos. Entonces 264.500 es la cantidad de empleos agregados por el sector para 2022. Cosa que se ha ido neteando porque vamos a ver que se contradice un poco con lo que vamos a mostrar un poco adelante. ¿Solo en tecnología? Solo en el sector tecnológico, correcto. Nosotros vamos a hablar y vamos a mencionar los despidos que han tenido las grandes empresas, pero se compensa. Recordemos que las grandes empresas no componen todo el sector. Lo que en unos sacan, quizás en otros se recontratan. Sí. O sea que no está mal, ¿eh? Correcto. Sí. 35% lo que representa el sector tecnológico de Estados Unidos del mercado mundial, o sea que de todo el mercado mundial de la tecnología, Estados Unidos tiene el 35%. Sí, ¿Okay? Muy bien. Una cifra importante. 12.2 millones de trabajadores son empleados en el sector tecnológico. Esa cifra comienza a partir de 2020. Más o menos representa el 7.8% neto. Cuando decimos neto nos referimos a que no todo el que trabaja en el sector tecnológico es técnico. Puede ser a lo mejor hasta una secretaria que trabaja en una empresa tecnológica, pero neto, gente que quizás tienen posiciones dentro del sector, hablando en términos técnicos, representan el 7.8%. Y obviamente a partir de la pandemia esa cifra fue aumentando porque ha ido creciendo con todo este tema de la demanda que hubo. Como mencionábamos... Pero mira, Aliro, es contradictorio que
que haya tantos despidos después de la pandemia y el sector haya aumentado. Fíjate entonces que eso quiere decir que esas compañías grandes se eficientizaron. Sí, lo que sucede, y lo vamos a ver ahora más adelante, pero lo que sucede es que como son compañías públicas, los inversores siempre tienen muy en cuenta el tema de la rentabilidad. Entonces, cada punto porcentual que baja, por ejemplo, una utilidad operativa, las ganancias netas, hace que el mercado reaccione y dependiendo el contexto donde nos encontremos, en este caso un contexto donde hay una política monetaria restrictiva, entonces tiende a tener una reacción mayor en el precio de las acciones. Entonces, una forma digamos, de compensar de alguna manera que no hay una reacción tan fuerte es mandando un mensaje de, aunque no estoy creciendo, voy a mantener la rentabilidad, quitándome un poco la base de empleados que hay. Que de por sí, y eso lo mencionaba Elon Musk hace un par de meses, él decía que cuando él compró Twitter, él podía trabajar con el 20% de la planilla de empleados que tenía. O sea, el mensaje que te mandaba era el 80% no era tan necesario. Sí. ¿Y qué pasó luego de eso? Cuando él, pues yo estaba siguiendo el tema, pero ya después que él compró la totalidad, como que no le ha dado seguimiento. No, él ha seguido haciendo una serie de cambios. Él ha sido muy, muy abierto en términos que siempre pregunta qué ustedes opinan de esto, qué opinan de aquello. Pero la realidad es que se le han ido muchos anunciantes, o sea que la situación de la empresa se ha complicado un poco, pero él sigue batallando. ¿Y por qué se le han ido muchos anunciantes? Porque de hecho fue muy controversial su compra, porque él hasta estaba vedado en Twitter por los mensajes que daba. Sí, justamente. Lo que sucede es que las nuevas políticas que él está implementando, muchos de esos anunciantes, por ejemplo, no están de acuerdo, o él es una persona que tiende a ser muy polémico por como no es un CEO tradicional que mide sus palabras, sino que él lo que piensa lo escribe. Suelta. Claro, entonces eso hay compañías que tienen sus propias políticas y no están de repente de acuerdo. Uno de los grandes problemas que tuvo esa adquisición es que la base de clientes que se decía que tenía realmente no era, por lo tanto no valía lo que realmente yo decía que valían, entonces de repente te vendo una promoción o te vendo, por ejemplo, una base de clientes para que tú te promociones conmigo y de repente esa base no existe. ¿No? A lo mejor de lo que yo te estoy proponiendo no existe el 25%. O sea, que eran cuentas fantasmas. Eran cuentas fantasmas de esas que se crean ahí, de los famosos bots que se crean para lo que sea. Sí, sí. Entonces, no eran consumidores reales. Entonces, la situación, bueno, él está tratando de levantar esa empresa, pero hay que ver. La mantiene, pero la situación es muy distinta a lo que... O sea que fue un mal negocio al final. Yo entiendo que fue un mal negocio. Y sobre todo por el precio que él tuvo que pagar, porque inclusive eso se fue a los tribunales y lo obligaron a pagar por un tema contractual que ya él había firmado. Lo obligaron a pagar el precio original, pero realmente esa compañía, creo que fueron 44 mil millones de dólares, no lo valía. Probablemente valía... No voy a decir que la mitad, pero muy, muy por debajo de los 35 millones de dólares. Wow. Bueno, pero 35 mil millones de dólares. Un tipo tan exitoso a lo mejor vuelve a ponerla top. Eso es lo que se espera. Eso es lo que se espera. Continuamos entonces con esta gráfica. Entonces, bueno, decíamos que entonces la economía en el sector tecnológico ocupaba el segundo lugar, luego del sector de la salud. 5.2 billones es el valor aproximado del sector tecnológico a nivel mundial. O sea que si tenemos una idea de que 1.8 pertenecen a Estados Unidos, ya podemos tener la magnitud de lo que pesa dentro del sector mundial, la tecnología. Wow, 85% más es lo que ganan en promedio los empleados del sector tecnológico. 85% más es mucho. Es mucho. Y varía dependiendo el estado, porque por ejemplo en California ganan un 105% más los que trabajan en ese sector que la media de otros sectores. Pero, por ejemplo, en Wyoming ganan un 32% más solamente de la media. ¿Cuánto es un salario medio? Más o menos $71,800 dólares al año. Correcto. Compañías que se encuentran, o sea, tecnológicas entre Estados Unidos superan las 585,000 compañías. Más del 10.5% era lo que decíamos que representaba el sector tecnológico dentro de Estados Unidos. Mencionábamos ahorita que
había crecido del 2019 y 2020 entre un 10% y un 10.5%, que es como se ubica en 2021. Y 35% de la cuota del mercado le pertenece a Estados Unidos, el 31% a Asia, distribuido obviamente entre varios países, y el 22% le corresponde a Europa. Wow, pero Estados Unidos le lleva mucho, porque fijémonos que, por ejemplo, Alemania, que es un país que tiene un alto desarrollo tecnológico, está en Europa, sin embargo, en su conjunto un 22%. Correcto. Vamos a ver en un momento que obviamente hay una segregación dependiendo de la tecnología que se trate, porque aquí estamos hablando del sector, pero los sectores se bajan a industrias. Sí. O sea que tecnología tiene unas subcategorías donde ahí hay que hablar un poquito de cómo se divide, cuáles son las principales, etcétera, etcétera. Que siempre es un tema de cómo se clasifica. Entonces, dentro de los principales sectores que tiene, las industrias que tiene el sector de tecnología, tenemos la industria del hardware, tenemos la del software, tenemos servicios de tecnología de la información y tenemos servicios de telecomunicaciones. El primero básicamente fabrica, diseña y vende componentes electrónicos, todos los dispositivos que nosotros utilizamos, la computadora, los mismos temas de defensa, por ejemplo, también armamento de defensa, básicamente le corresponden a esa industria y se complementan con la industria del software, que es la que diseña para los mismos fines los dispositivos que hacen funcionar de alguna manera esos hardware. Entonces, en lo que se llama la industria de defensa, ¿cuándo pasaron a considerarse hardware vamos a decir, la masa dura de la industria de defensa? ¿Desde siempre? Desde siempre lo ha sido el sector. Inclusive creo que ahora mismo el empleador más grande que tiene Estados Unidos es el Pentágono, el sector de la defensa. Y desde siempre ha sido clave con los contratistas que tienen para fines de armamento. Y ahora con el tema del software también, con todo este tema porque lo mismo, y lo vamos a ver ahora en un momento, los semiconductores y los chips son esenciales para la sofisticación de ese tipo de armamento, de tecnología que estamos utilizando. Básicamente hacen que la tecnología sea mucho más rápida. Entonces, Aliro, eso explica por qué el sector de tecnología es tan grande, porque también incluye todo lo que es armamento. Todo lo que es armamento. Si nos ponen la gráfica anterior, vemos ahí que ellos clasifican hardware y software, y eso incluye lo que es armamento. Correcto, la parte de exacto. Tanto la parte dura, como lo indica su nombre, como la parte de programas. Correcto. Interesantísimo. Entonces, es importante porque las compañías que se dedican a esto, por ejemplo, en la parte del hardware, hablamos de Intel, IBM, hasta la misma Apple, sirven a otros sectores, como el sector de armamentista, al igual que la del software, sirven a otros sectores. De ahí la importancia y la relación que tienen entre sectores. Y por eso, digamos que de alguna manera el sector tecnológico es el cimiento o es el eje de muchos otros sectores. Como yo decía, de todo. Claro, si dejan de funcionar, porque medicina hay un problema. También, farmacéutica, todo. Correcto. O sea, yo no sé qué tanto se pueden dividir esta participación en el PIB, porque es que está muy interrelacionado. Es correcto. Por ejemplo, aquí esto es una segmentación muy general, pero realmente hay compañías que tienen incidencia en un sector determinado, en otro. No es un sector único al que pertenece, sino que están muy interrelacionados. Si nos vamos, por ejemplo, a la industria de hardware, tú pones aquí en esta gráfica empresas líderes, entonces tenemos Intel, IBM, Apple, HP, Dell, Qualcomm. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, esto se relaciona con el sector armamentista, por ejemplo? Ok, en el caso por ejemplo, de los chips, vamos a decir, en caso particular, obviamente el armamento, los misiles y ese tipo de cosas utilizan un chip, los aviones utilizan chip. Los fabricantes de chip, o uno de los principales fabricantes de chip, lo que pasa es que ha perdido fuerza es Intel, ¿ok? Perdió fuerza contra compañía taiwanesa. Y ahora se está haciendo todo un incentivo para que la producción retome a los Estados Unidos. Entonces, esos elementos y esa parte son esenciales para ese tipo de dispositivos, como son los aviones, como son los misiles, etcétera, que básicamente utilizan la tecnología, el tipo de tecnología, por poner un ejemplo, como el caso de los chips. Interesantísimo. Vámonos a la pausa y volvemos con Aliro Álvarez Bello.
Bueno, hoy nos acompaña Aliro Álvarez Bello y hablamos de tecnología, un tema interesantísimo, no solamente por cultura general, sino porque es lo que es la vida diaria. En este momento donde las conversaciones sobre tecnología son tendencia y es tan importante como cómo será el futuro de nuestros puestos de trabajo, en qué trabajarán las nuevas generaciones, qué haremos y si nos convertiremos ya aterrizando en la República Dominicana en un hub, como se dice. Bueno, esto tiene mucho que ver con tecnología en todo, señores, en todos los sectores. Hablamos de Estados Unidos ahora, hablábamos de la participación en el mercado del sector tecnológico en ese porcentaje de 25 billones de dólares que tiene Estados Unidos en la participación económica mundial. Aliro, continuamos. Bien, entonces, mencionábamos el tema de los semiconductores. Sí. Acá yo traje más o menos una gráfica para ponernos en contexto de lo importante que es el tema de los semiconductores y lo que tiene ahora mismo de alguna manera en vilo a la economía mundial, porque recordemos que uno de los mayores productores de los semiconductores es Taiwán. Taiwán es especialista en microchip, o sea, son unos chips que solamente ellos pueden producir de alguna manera, tienen el 63% prácticamente del mercado, y obviamente son esos microchips que se necesitan para seguir avanzando a nivel tecnológico. Lo hacen básicamente solo ellos por una tecnología especial, por un material que ellos tienen. ¿Por qué? Ellos tienen lo que se llama el famoso know-how. ¿Okay? En ese know-how, claro, tenemos un China que está tratando de reclamar su territorio en Taiwán, y un Estados Unidos que sale en defensa de Taiwán, pero la realidad es que si leemos entre líneas, a Estados Unidos no le convendría que China se apodere de Taiwán porque se apoderaría de ese know-how. Claro. Y el avance tecnológico que tendría China sería obviamente superior al de Estados Unidos. De ahí que haya un conflicto y hayamos escuchado a un Biden prohibiendo exportaciones hacia compañías chinas de la venta de esos semiconductores. Y un nuevo plan que hay para traer a México la producción, digamos entre Estados Unidos y México, la producción de esos semiconductores de alguna manera para reemplazar a China. Una pregunta, Aliro. Hemos visto durante la pandemia que hubo un tranque con los semiconductores, pero eran los de China. ¿Los de Taiwán se continuaron produciendo o también hubo ahí? No, en términos generales fue completa, fue la economía completa. Lo que sucede es que los semiconductores, los chips que fabrica China no son tan especializados, ¿okay? No tienen tanta calidad, no están destinados para productos de tanta calidad. En el caso de los de Taiwán sí son de una mayor calidad. O sea que la tecnología es mucho más fina. Es correcto. Entonces recordemos que todo el mundo trancado en la casa, la compañía buscando la forma de mantener sus operaciones, demandaba tecnología, demandaba nuevos equipos, etcétera, etcétera, lo que provocó una demanda mucho más alta, ¿ok? Sumado obviamente a las restricciones en el caso de China, a las restricciones que tenía de circulación y en otros países del mundo. Entonces hay una demanda mucho mayor a la oferta que había en ese momento y eso hace obviamente que los precios se eleven. Esta compañía le fue muy bien durante la pandemia, pero en algún momento provocó justamente una especie de escasez de esos chips que eran muy esenciales para el tipo de tecnología que necesitaban. Ponemos la gráfica de nuevo y entonces te pregunto, Aliro, ¿hubo algún comportamiento diferente entre estas compañías de semiconductores? ¿Hay alguna que sí siguió trabajando, sacó provecho de la pandemia? ¿Cuál fue el comportamiento específicamente en este producto? La mayoría les fue bien, todas reportaron ganancias récord en términos de resultados. Sobre todo Taiwan Semiconductor, que es la compañía más grande en Taiwán. Lo que pasa es que todo lo hicieron dentro de sus limitaciones, que era la oferta que podían ofrecer. Sí. Obviamente, como la demanda era mayor, al subir precios, pues muchas de ellas tuvieron beneficios récord durante la pandemia. Aquí vemos un gráfico donde habla de la cuota de mercado global a 2020, donde se ve que 50% prácticamente de la cuota la tiene Estados Unidos. O sea, la cuota de importación. Esa es la cuota, eso incluye producción, diseño y manufactura, que es la misma sea producción. Que Estados Unidos está produciendo un 50% de semiconductores. Correcto, pero entonces tiene el mercado completo. Claro, pero recordemos, cuando lo abrimos en términos de especialización, no todos los chips son tan especializados ni el mismo tipo. Entonces, mientras hay una compañía que está produciendo a lo mejor un chip de 3 milímetros,
las demás a lo mejor van atrás produciendo todavía una de 4, de 5. Entonces, esto es en términos de producción y diseño, pero cuando hablamos de importancia y especialización, prácticamente se lo lleva Taiwán, donde sus chips, los semiconductores, son los más especializados y los más importantes para seguir en ese avance tecnológico. ¿Y ahí tú tienes noticia de cuál es esa industria que necesita esos chips más especializados? Oh, todas. Prácticamente la industria, por ejemplo, por mencionar compañías, por ejemplo, Apple, Samsung, prácticamente Apple, todos, celulares, computadoras, vehículos, prácticamente todos los dispositivos eléctricos y tecnológicos que tenemos necesitan de un chip para poder funcionar. Y volviendo al gráfico anterior, yo me pregunto, teniendo Estados Unidos un 50.8% entre producción, diseño y demás, y Taiwán un 6.9%, mientras que China un 4.8%, el tranque que hubo durante la pandemia con los semiconductores fue casi total. ¿Por qué? Correcto. Si Estados Unidos tenía un 50.8%. Lo que pasa es que lo que mencionábamos hace un momento, la demanda aumentó de una manera tan excesiva que no había cómo suplirlo, ¿ok? Entonces, todo el mundo está cerrado, solicitando tecnología para mantener a la gente trabajando, celulares, recordemos las ayudas también de los incentivos, sobre todo, recordemos, por ejemplo, vamos a poner un caso, la misma tasa de interés por el suelo hace que la gente demande a lo mejor más vehículos. Esos vehículos necesitan ese chip, entonces hay una demanda grande en vehículos, hay una demanda grande en laptop, en celular, etcétera, donde la demanda no podía hablarse con la oferta y es lo que hacía que se escasearan los chips. Tanto así que la gente que iba a comprar un vehículo tenía que comprar, si lo quería nuevo, tenía que comprarlo usado porque no estaban llegando, porque la producción. No, de hecho, aquí nos vamos a la concesionaria de vehículos y todos están todavía retrasados. Correcto. Y por eso es que la compañía de vehículos, cuando uno va a comprar un vehículo, te dicen, bueno, tienes que esperar por lo menos 2 meses. Eso es correcto. Sí. Entonces, pero eso vino amarrado obviamente de todos esos incentivos y todo ese dinero que se había dado, que la gente lo aprovechaba. ¿Es sostenible esa alza en la demanda de los semiconductores? Dado el escenario donde tenemos ahora, obviamente una política monetaria restrictiva hace que vuelva la oferta y se hable nuevamente con la demanda, porque claramente cuando el dinero es gratis yo me compro un celular, me compro un carro, etcétera. De hecho, la bolsa de valores también subió a base de eso. Correcto. Entonces, ahora que hay una política restrictiva, la demanda es menor y a la vez menor demanda, entonces ya comenzamos a equilibrar un poquito nuevamente el mercado. Que definitivamente es el objetivo de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que controlar esa inflación tan galopante, tan rápida, que no podía ser respondida por la economía. Correcto, pero producto de esa experiencia, por eso tenemos un Estados Unidos trayendo producción o acordando producción o traerse la producción para México, tanto de microchip como de carros eléctricos, porque Tesla va a abrir su primera planta, creo que la planta más grande a nivel mundial la va a abrir ahora en México. Bueno, ese es un gran logro de México, de hecho, también de López Obrador, que ha sido un gobernante bastante abierto por lo que se ve. Aparte de esa instalación de la fábrica de Tesla en México, ¿ha habido alguna otra actividad o movimiento que diga que los semiconductores, que tecnología va a emplazarse más cerca en México, más cerca de los Estados Unidos, me refiero? Yo pensaría, México, lo que sucede con México es, porque la idea de Estados Unidos es era llevar la producción nuevamente a Estados Unidos. Lo que pasa es que no es sostenible por el nivel de costo, o sea, los salarios en Estados Unidos son altísimos y es algo que no es negociable. Entonces, hay otros países, como el caso de México, donde no tienen, digamos, esa restricción y por eso la producción sale más barata en México. Por eso México tiene determinadas condiciones para traer toda esa producción, tanto de vehículos eléctricos, que de por sí ellos son de muchas compañías a nivel mundial, europeo y todo. Ellos tienen fábrica, sobre todo México, la Volkswagen, por ejemplo, que es muy, muy popular allá, tiene fábrica en México, pero sus condiciones económicas se lo permiten. Llevarla a Estados Unidos es inviable por un tema de costo, al igual que Canadá. Tratar de llevar esa producción a Canadá también sería muy difícil, entonces por eso creo que las mejores condiciones las tiene México para esos fines. Ahora, Liro, yo siempre me he preguntado hasta qué punto es preferible tener un salario mínimo y salarios altos en un país versus que las inversiones se te vayan a otra parte, como está pasando en vez de hacerlo en Estados Unidos, se hacen en México.
O sea, es mejor tener salarios altos, aunque las inversiones se vayan ¿cómo se dice? Nearshoring. Es mejor. ¿Qué es mejor? Porque también hay personas que necesitan ese trabajo en los Estados Unidos, que era lo que decía Donald Trump, por ejemplo. ¿Qué es preferible? Bueno, lo que sucede, la respuesta no es tan sencilla, porque No. lo que sucede es el costo de vida. En Estados Unidos, dado obviamente las políticas monetarias que se utilizan allá y todo, yo diría que son un poquito más, no son tan conservadoras como lo podría ser una República Dominicana, por ejemplo. Cada vez que hay esas expansiones económicas con justo propósito, porque la idea es el crecimiento de la economía, de alguna manera hace que se encarezcan los bienes y servicios en Estados Unidos. Por lo tanto, el salario tiene que equiparar esos bienes y servicios para que, obviamente, para que un grupo social no pase a la pobreza, sí, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, es inviable. Eso es lo que lo hace inviable y no es... está más relacionado con el costo de vida que con el hecho de que se esté pagando un salario. Recordemos que en Estados Unidos la mayoría de sus ciudadanos es con deuda que se manejan, ni siquiera tienen ahorro. Hay un estudio por ahí que dice que no tienen ahorro, lo que tienen son deuda. Entonces ni siquiera le da el salario que tienen actualmente para llevar el costo de vida. Entonces un costo de vida bastante alto, muy costoso, y no hay forma de que esos salarios puedan ir a la baja es insostenible. Es insostenible. No hay manera. El salario más. No hay manera. Y por otro lado, si lo llevamos esa producción a costas cercanas, puede ser que baje también el precio y esto lo haga más potable para esos mismos empleados que tienen un sueldo X y puedan comprarlo. O sea que es entre oferta y demanda y precio tiene que haber. Claro, y esa producción obviamente en México conlleva acuerdos entre Estados Unidos y México. Y por la cercanía que tiene. Recordemos que para la pandemia habían inclusive muchos estadounidenses que se estaban cruzando la frontera a México para trabajar desde México y para vivir durante ese tiempo, porque el costo de la vida en México es mucho más barato. O sea que también, exacto, ese es otro que nunca lo tomamos en cuenta, el hecho de que los estadounidenses se vayan a trabajar a México. Correcto, entonces hacía que obviamente el dinero les rindiera más, porque en México es más barato, y esa cercanía que tienen pues facilita un poco esa alianza que se pueda formar ahí. Volvemos a la gráfica, que creo que ya la terminamos esta, vamos a verla. Entonces, bueno, hablábamos del semiconductor, de ese, digamos, ese subsector, y traje aquí a colación también la industria, la quinta industria, que sería la industria de tecnología emergente. Esa es la industria básicamente de los emprendedores, aquellas innovaciones que se hacen, que básicamente apoya el crecimiento futuro de los Estados Unidos. Ahí podemos encontrar el desarrollo de la inteligencia artificial, podemos encontrar el Internet de las cosas, si recordamos todo esto conectado, en un futuro todo está conectado al celular y al Internet. Y las más recientes que conocemos son el blockchain, con toda esta tecnología de la criptomoneda, etcétera, y el ChatGPT, que es esta tecnología que promete cambiar el mundo de formas preocupantes, digámoslo así, pero que sería un error frenarla cuando promete también en términos de eficiencia y sobre todo de desperdicios de materiales, una serie de cosas, promete obviamente ayudar al desarrollo económico en ese sentido. Entonces esa es esta industria. Vamos a ver más adelante un gráfico en términos de los reemplazos que pueden haber, y vamos a comentar un poco qué sectores pueden impactar, como el sector de la salud y el sector de la educación sobre todo. Aquí yo traje las 5 compañías de los sectores tradicionales que quiero rápidamente dar como una explicación para ponerle en el contexto. Tenemos aquí a Google, tenemos a Amazon, tenemos a Apple, tenemos a Meta, que antiguamente se conocía como Facebook, y tenemos a Microsoft. ¿Okay? Cada uno con su respectivo cantidad de empleados, que lo vamos a ver en un momento en una gráfica, y más o menos el crecimiento que han tenido en los últimos 3 años. ¿Okay? El caso de Google ha crecido casi un 25%, Amazon un 15%, Apple ha crecido casi un 20%. Esta es la cantidad de empleados total que tienen, 190,000. Exactamente, esa es su cantidad de empleados. Mientras que Apple tiene 1 millón, wow, pero es mucho más. Apple tiene 164,000 y Amazon tiene 1.5 millones de empleados.
Sí. Esto es a 2020. Sí, sí. Vamos a ver cómo esa planilla ahora va a ir reduciéndose. El Google, el segundo es El segundo es Amazon. Amazon es el que más el tiene. que más empleados Oye, tiene, pero correcto. Amazon es un monstruo. Claro, pero recordemos que también esto es producto de la pandemia, Sí, donde ellos tuvieron que sobrecontratar gente, sí. al igual que lo hizo Meta, que después tuvo que corregir su planilla, y Microsoft quizá aún no se vio tan afectado, lo vamos a ver en un momento, pero igual tuvo que hacer despido, y la única que hasta el momento no ha hecho un despido masivo ha sido Apple. ¿Microsoft bajó o subió durante la pandemia? Microsoft bajó algo, pero no tanto. Se mantuvo muy estable, y vamos a ver ahora por qué, porque tiene mucho que ver con la forma en la que gestionan su negocio. Vamos, antes de irnos a la pausa, a repasar qué es lo que está dentro de estas compañías. Por ejemplo, vemos que Google, que es Alphabet, que también está trabajando en lo del chat GPT. Correcto. Tiene Android, tiene Google y tiene YouTube, sus productos más populares. Sí. En el caso de Amazon tenemos Amazon Prime, que es la membresía que pagamos, tenemos el Alexa y tenemos el Twitch, que es un chat una plataforma de streaming que se ha popularizado mucho para videojuegos y eso. En el caso de Apple tenemos los iPhone, el iPad, el Apple Watch, que son los productos más populares. En el caso de Meta, nuestras herramientas del día a día, que son el Instagram, el WhatsApp y el Messenger. Aquí ha bajado Meta, tal parece. No ha sido como con el betaverso y todo esto que pensábamos que iba. Ahora yo voy a mostrar en un momentico, pero vamos a ver si que se ha habido afectado sobre todo por TikTok, que es su mayor competidor ahora mismo. Y en el caso de Microsoft, conocemos el Microsoft Office y el Windows. Ahora, Microsoft fue la base de todo y es la base de nuestro trabajo. O sea, no sé por qué ha bajado, sin embargo. Pero ha sido muy moderado, o sea, ha tenido un comportamiento más, digamos, las acciones no bajaron tanto. Todo lo contrario, vamos a ver cómo se beneficiaron en algún momento por el tema de la pandemia, pero la que mayor sufrió durante el tema del COVID, post-COVID, fue Meta, pero por razones veremos más de mercado que de propio Que no sé desempeño. por qué, porque tiene esas redes sociales que son las más seguidas por todos. Es correcto. Bueno, nos vamos a la pausa y háblame también un poquito de TikTok y su, vamos a decir, recibimiento de este lado del mundo. Correcto. Volvemos enseguida. Continuamos con el tema sobre tecnología y el momento actual que vivimos con Aliro Álvarez Bello. Estamos hablando de las compañías más fuertes de tecnología, si nos ponen la gráfica, y vemos ahí pues las compañías que incluye. Hablábamos de Microsoft, cómo continuamos desde que tengo recuerdos de que uno trabaja en computadora, es con el paquete de Word, ¿verdad? Es correcto. De Office. De Office. Continuamos, Aliro. Bien, entonces yo voy a ir rápidamente mostrándoles un poco del comportamiento que tuvo desde el 2019 hasta 2022 y voy explicando un poco la situación de cada quien. Lo que vemos aquí en la gráfica son los márgenes. Los márgenes, recordemos que a partir de las ventas se generan unos márgenes operativos, que es lo que la empresa genera en términos de ganancias operativas, que sirven luego lo que queda para pagar, por ejemplo, intereses, etcétera. Si nosotros vemos en el gráfico, en el caso de Alphabet, fíjense que el pico mayor lo tuvo en el 2021, ¿okay? Tuvo mayores ingresos, tuvo márgenes del 31%, en este caso márgenes operativos del 31%, pero fíjense cómo la base de empleados, que la vemos por acá, esta que ustedes ven acá de 152, 118 mil. ¿La amarilla qué es? La amarilla es el margen de ganancia neta, lo que se ganaron un 30%. Sí. Y el operativo es un 31%. La diferencia puede ser porque hayan generado unos intereses por inversiones que tenían. Pero lo que quiero llamar la atención es cómo estos márgenes, si nos damos cuenta, caen en 2022. ¡Wow! ¿Okay? Si miramos, por ejemplo, en el caso de Amazon, es el mismo caso. De tener márgenes altos, pasan a márgenes negativos. Amazon tenía un margen... Todos los márgenes cayeron. Todos los márgenes cayeron. El amarillo me dijiste que... El amarillo en este caso es el neto, o sea, lo que se ganan los accionistas, menos. Correcto. Pasó de 7% más o menos a menos 1%. Ok, entonces el margen de neto, el verde es... El verde en este caso es el operativo. Ajá. ¿Okay? ¿Y el negro? Estos son los ingresos, los cuadros que vemos aquí son los ingresos y el negro son la base de empleados. La base de empleados, wow. Entonces, esto es importante, esto que ustedes ven acá es importante porque
como ha ido de alguna manera aumentando, hay compañías en que el empleo aumentó, pero el ingreso se contrajo y los márgenes también se contrajeron. Entonces, eso es importante para entender por qué hay despido. Por ejemplo, vemos el caso de Apple, que tuvo un mejor manejo, pero de igual forma, fíjense que mantiene sus márgenes, o sea, aquí no tuvo tanto impacto, y tiene sentido cuando oímos que Apple no va a despedir gente, porque mantiene su negocio bastante estable. Sí. Si nos vamos a Meta, que fue la más impactada, mírenlo aquí como los márgenes caen hacia 2022. Y entonces cuando caen los márgenes significa que hay menos beneficios. Recordemos que Meta durante el año 2022 perdió 60% de su valor de mercado. Wow. Esa fue la caída del precio de las acciones. Sí. Tuvo una primera ronda de caída que fue del 26% y creo que luego tuvo casi un 18%. La reestructuración entonces no fue correcta de la compañía a Meta y con lo del metaverso. Todavía se está debatiendo. Lo que sucedió fue que ellos presentaron menos usuarios activos, lo que significa que esos usuarios se estaban yendo hacia TikTok, su mayor competidor. Entonces ellos se dieron cuenta que TikTok tenía los famosos Reels, en este caso los Reels son de Facebook, pero estos videos donde los muchachos jóvenes preferían grabar un video antes que una foto. Entonces se estaban yendo hacia allá y obligó de alguna manera a Meta a implementar muchos de esas herramientas en su plataforma. Pero cuando la gente vio que comenzó a perder clientes, entonces ahí fue que vino la reacción de que el negocio no le estaba yendo bien, sumado al cambio de nombre, sumado a la inversión en términos del metaverso. Y bueno, por ahí vino la debacle en términos del precio de la acción y vemos el resultado que no le fue tan bien. Y sin embargo TikTok, que ya es una empresa china, sí subió muchísimo. Sí, ha subido muchísimo, le ha quitado mucho competidor, entonces ahí es donde ahí es donde se está batallando en ese Y terreno. el gobierno de los Estados Unidos que ha incluso vetado el uso en los dispositivos de los empleados. Y está en proceso inclusive y en estos días le hizo, invitó al CEO de TikTok, le hizo una serie de cuestionamientos, etcétera, etcétera. Entonces están viendo ver la forma. Ellos temen porque esa información que genera la plataforma la está utilizando el gobierno de China. Exacto. Entonces, por eso se teme mucho. Sí, pero viendo estas gráficas, tiene sentido que en este momento, en un momento donde hubo bastante contratación y que los márgenes ahora están cayendo, para mejorar esos márgenes, dado que la demanda se está restringiendo y los costos se están subiendo, tiene sentido despedir empleados de alguna manera para aliviar la base de los costos. Porque los suplidores que tienen cada una de estas compañías igual subieron sus precios, eso no lo puede controlar la compañía, pero la compañía lo que sí puede controlar es la salida de gente para mejorar un poco los Pero mira, márgenes. la de Microsoft está muy bien. Sí, lo que es Apple y Microsoft mantienen un negocio bastante bien manejado y bien estable. Muy bien. Quienes se volvieron de alguna manera locos contratando fueron Amazon por el tema de la demanda, Sí. Facebook por el tema obviamente del consumo, o sea, de la publicidad, porque como la gente no estaba yendo a la tienda, vámonos por internet, y Google el mismo caso que tiene un negocio también de publicidad. Sí. Si vemos rápidamente el tema de la deuda, comparándolo con el tipo de interés, muchas de estas compañías tienen grande deuda, pero sus tasas de interés todavía son bajas. ¿Qué significa esto? Que todavía, dado el flujo de efectivo, lo que vemos acá arriba es el flujo de efectivo. Por ejemplo, en el caso de Google, generan 60.000 millones en términos de flujo de efectivo libre, o sea, considerando ya reinversiones, y solamente tienen que pagar 357 millones en interés, o sea que pero es ínfimo. ¿por qué tiene un 1.2%? El 1.2% es su costo de la deuda promedio. ¿Pero por qué? Porque cuando se contrató esa deuda o la emisión que se hizo, estaba un tipo de interés más bajito. Ok, y fue a largo plazo. Correcto. El mismo caso de Amazon, que es 1.4%, a pesar que tiene más deuda que lo que tiene en efectivo. Si nos fijamos aquí, el efectivo son 70 billones, la deuda son 169 millones, pero lo que pasa es que mucha de esa deuda es proveniente de adquisiciones que ellos hacen para seguir haciendo que el negocio son crezca. deuda productiva. Son deuda productiva. En el caso de Apple es 2.2% con un efectivo de 48 billones y una deuda de 132 billones. Pero es mucho la deuda. Pero generan flujo de efectivo de 111 billones. O sea que se pueden dar el lujo también de contraer ese tamaño de deuda. Sí. En el caso de Meta es curioso, pero prácticamente no tiene deuda. Tiene más efectivo que lo que tiene en deuda. Y la deuda que tiene, la poca deuda que tiene, puede ser una línea de crédito porque ni siquiera pagan intereses. Pero no tan mal. O sea que en ese sentido se ayudan. Sí. Y en el caso de Microsoft, pues tiene una deuda más o menos de 78 billones, tiene efectivo de 104 billones, o sea que le da para pagarla si tiene que saldarla, genera flujo de efectivo libre de 65.000 millones y tiene un costo de esa deuda de 2.6%. ¿Cuál es el mensaje acá? Ninguna de esas compañías en términos generales
se podría ver afectada por la subida de tipo de interés de alguna manera porque generan suficiente liquidez para hacer saldo o frente a esos compromisos, que no es el caso de otros sectores que de que sube la tasa de interés ya se ven un poco más apretados. Ahora, lo que mencionábamos hace un momento, los inversionistas esperan que el negocio se mantenga rentable. Por lo tanto, si voy a perder algo desde el punto de vista de la demanda en términos de ingresos y subida de costo de mis proveedores, tiene que compensar de alguna manera despidiendo gente para aligerar la carga de los costos administrativos. Un minuto nos queda. Bueno, sí. Bueno, para finalizar, esto es básicamente la salida que hubieron durante 2023. Amazon despidió 27,000. Producto de lo que acabamos de ver, tiene sentido que hayan despido. Sí. Meta despidió 21,000 empleados. Alphabet despidió, en este caso que Google, 12,000 empleados. Y Microsoft 10,000. El único que no tuvo despido fue Apple. Y básicamente, en su conjunto, si vemos acá en el caso de Amazon, representó el 1.8% de su fuerza laboral, Meta el 25%, Google el 6.3% y Microsoft el 4.5%. Entre todos, despidieron unas 70,000 personas, solamente ellos. Recordemos que ellos están dentro de un sector que es mucho más grande, que puede tener tanto contrataciones como puede tener también tanto despido. Y para finalizar, yo lo quiero dejar con esta gráfica, que era la que le decía de Goldman Sachs, de lo que va a pasar con la inteligencia artificial y el ChatGPT. Acá lo que vemos en el gráfico básicamente es cómo o en qué porcentaje va a reemplazar en los diferentes sectores la tecnología, o en este caso el ChatGPT, a los diferentes sectores. Por ejemplo, tema de oficina administrativo lo va a reemplazar en un 46%, oficios de ese tipo. Oficio legal lo va a reemplazar en un 44%. Wow. En el caso de la arquitectura y la ingeniería en un 37%. Wow, es mucho, ¿eh? No, es bastante. Hasta las ventas, ni siquiera las ventas se salvan, porque las ventas hay relacionado en un 31%. En términos de todas las industrias, sería un 25%, y hay una encuesta que dice que el 84% de las empresas cree que la inteligencia artificial le permitirá obtener o mantener una ventaja competitiva. Wow. O sea que las empresas ya están pensando en que si lo implementan, eso va a tener un costo, y el costo es la salida de muchos empleados para compensarlo obviamente con la implementación de esa tecnología. Las cosas tienen cosas buenas y cosas malas. Todavía no hay una visualización del cuadro completo, pero correcto. Por ahí vamos. Aliro, vamos a invitarte próximamente a que ampliemos esto de la inteligencia artificial y el chat GPT y todo lo que se deriva de eso. Correcto. Excelente presentación, te felicito. Gracias. A ustedes, amigos, gracias por acompañarnos y será hasta la próxima.